Listo. Entonces vamos a resolver un par de ejercicios de la lista que están ahí. El primero es el ejercicio, de nuevo, voy a mostrarlo otra vez para que nos quede claro, el ejercicio 4.6, que es este, en donde me dan dos subconjuntos del espacio de matrices de tamaño 2 por 2 y me piden en primera instancia probar que ambos son subespacios vectoriales de él. Vamos a hacer ese primero. Entonces, en este caso, voy a apuntar aquí, ejercicio 4.6. Entonces me dicen que voy a llamarlos así, el espacio U, perdón, el conjunto U sería el conjunto que está formado por todas las matrices que tengan esta forma, ¿verdad? Con A, B y C, números reales cualesquiera. Y el conjunto W sería un conjunto formado también por matrices, pero estas matrices tienen esta otra forma. Y la primera parte es probar que esos dos conjuntos son subespacios de este espacio. ¿Ok? Entonces, primero que nada voy a hacerlo con U, ¿verdad? Para U. Entonces, pasos para probar que un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio. Entonces, primero, vean que U es subconjunto de ese espacio, por definición, ¿verdad? A como está definido U, de yo sé que U, ¿qué es lo que contiene? Matrices de tamaño 2 por 2. Entonces, U va a ser un subconjunto del espacio de matrices de tamaño 2 por 2, ¿verdad? Segundo paso, que se los pongo así porque así habría que hacer siempre este tipo de pruebas. Tengo que probar que U no es vacío, porque si fuera el conjunto vacío, de ahí listo, no habría nada que hacer, ¿verdad? Pero vean que si tomo a B y a C, si A es igual a B y es igual a C y todas esas fueran cero, ¿verdad? Por ejemplo, por darle algún valor a A, entonces se tiene la matriz, ay Dios mío, perdón, con esos valores de A se tiene la matriz nula, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si me doy un elemento cualquiera, y entonces la matriz nula estaría en U. Con esto garantizo que si U tiene al menos un elemento, entonces U no es el conjunto vacío. Ya superé las primeras dos etapas para probar que U es un subespacio del espacio matrices de tamaño 2 por 2. Probé que es subconjunto del espacio y además que no es vacío. Para probar que no es vacío, simplemente puedo hacerlo evidenciando que hay por lo menos un elemento en el espacio, ¿verdad? Y ya con darle valores a B y a C, entonces ya tendría que por lo menos la matriz nula está ahí. No es la única que está ahí, hay un montón más, pero por lo menos ella está, entonces uno es vacío. Y ahora sí, en tercer paso, entonces voy a ver si la cerradura de la suma y la cerradura del producto por un escalar en U son válidas, ¿verdad? Entonces me voy a dar dos matrices que estén ahí. Voy a darme A y B en U y un escalar cualquiera, ¿verdad? Entonces aquí tendría que probar, hay que demostrar que este elemento también está en U. Al hacer eso, estaría probando precisamente que la suma
es cerrada y adicionalmente en el mismo paso estaría probando que el producto por un escalar también es cerrado en U, ¿verdad? Entonces, simplemente, lo que tengo que ver es entonces que esta matriz que está acá tenga la misma forma que tienen todas las matrices que están en U. ¿Y cuál es la forma que tienen todas las matrices que están en U? Y simplemente vean que la forma que tienen todas esas matrices es que la entrada 1, 1 sea un cero y las demás pueden ser cualquier cosa. Aquí me están diciendo A, B y C pueden ser cualquier cosa. A, B y C son números reales cualesquiera. Pero la primera tiene que ser un cero. Entonces, voy a hacerlo. Voy a verificar que esta matriz tiene esa característica. Entonces, supongamos que A es la matriz, como A y B ya están ahí, la primera entrada de A y B es un cero, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí A1, B1 y C1, esa sería la matriz A, más alfa por, y la matriz B, aquí habría un cero, y voy a ponerle aquí A2, B2 y C2, ¿verdad? Si hago estas operaciones, voy a tener lo siguiente. Aquí sí, primero multiplico aquí el escalar por la matriz. Aquí el multiplicar el escalar por cero me va a seguir dando cero, ¿verdad? Y aquí cada una de ellas por alfa. Entonces me daría esto, cero. Y aquí alfa 2 de alfa B2, perdón, y alfa C2. Y si sumo esas dos matrices, que lo voy a hacer aquí, ¿verdad? Me va a quedar esto, cero, porque cero más cero es cero. Aquí me va a quedar A1 más alfa A2. Aquí me va a quedar B1 más alfa B2. Y aquí me va a quedar C1 más alfa C2. ¿Y cómo es esa matriz que resultó? Esa matriz tiene exactamente la forma que tienen que tener todas las matrices que están en U. ¿Cuál es la forma que tiene que tener todas las matrices que están en U? De que la primera componente sea cero, ¿cierto? Esto sería lo mismo que si la escribiéramos así. Cero, esto es un número real cualquiera. Voy a ponerle aquí K1, esto es un K2 y esto es un K3, ¿verdad? Con K1, K2 y K3 R. Entonces ven que esto tiene esta forma que está aquí, ¿no es cierto? Y con esto llegamos a la conclusión de que si obtuve una matriz que tiene la misma forma que está en U, entonces la matriz esa, A más alfa B, está en U. Y con esto pruebo que ese conjunto es subespacio de este otro. Y se acabó la prueba ahí. ¿De acuerdo? Y eso es lo que habría que hacer cuando me piden que demuestre que algo es subespacio de otra cosa. Entonces ya probé que U es un subespacio del espacio de matrices de tamaño 2 por 2. La prueba para W se hace muy similar, ¿verdad? Habría que probar que W está por la definición de W. W es un subconjunto del conjunto de matrices, lo cual es evidente, nada más habría que mencionarlo. Habría que probar que W no es vacío, lo cual es muy fácil de hacer también, haciendo que A y B sean cero los dos, entonces ya tendríamos la matriz nula ahí. Y después hacer el mismo procedimiento para las matrices de que me dé que están en W. Ese procedimiento no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque es idéntico al que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Bien. La parte B del ejercicio me decían describir el espacio o el conjunto
U intersección W. O sea, ¿qué sería el conjunto formado por todos los elementos que cumplen ambas características, ¿verdad? Recuerden que para los que llevaron sobre todo mate para informática, ¿verdad? Si tengo un conjunto U y un conjunto W, ¿verdad? Entonces la intersección de esos dos conjuntos es este conjunto que está acá. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería el conjunto que es, perdón, sí, el conjunto formado por los elementos comunes de U y W? Serían de matrices, ¿verdad? Una matriz va a estar en este conjunto, sí, solo sí, ¿verdad? Está en U y además está en W, ¿estamos de acuerdo? O sea, tiene que cumplir la característica para estar en U, que es que la primera entrada sea cero, y tiene que cumplir la característica de estar en W, que es que las entradas de la diagonal sean una la opuesta de la otra, ¿de acuerdo? Y la de la otra diagonal, que sean iguales. Entonces, muy fácil, como tiene que cumplir esta característica, ¿verdad? Si A fuera esta matriz, llamémosla A, B, C y D, y está en la intersección, entonces, como A está en U, entonces me fuerza, me obliga a que esta entradilla que está aquí tiene que ser un cero. A tiene que ser un cero. Además, como A también está en W, entonces, ¿qué tiene que pasar? B, perdón, sí, B y D tiene que ser cero, ¿verdad? D tendría que ser cero porque A y el elemento que está aquí, la entrada que está aquí, tiene que ser la opuesta una de la otra. Pero si A es cero, la opuesta de cero es cero también, ¿verdad? Y además, B y C tienen que ser iguales. Por lo tanto, entonces, esa matriz tendría esta forma. Cero aquí, B, B y cero aquí. Y esta sería la forma que tendrían todas las matrices que están en ese espacio, en ese conjunto, en la intersección de U y W. Sería interesante ver si ese espacio, la intersección de U y W, es subespacio del conjunto de matrices, ¿verdad? ¿Será el subespacio? No puedo batear aquí y decir sí o no, ¿verdad? Yo sí sé la respuesta porque ya uno conoce algún resultado por ahí, pero para verificar si esto es un subespacio de ese espacio vectorial tendría que verificar que se cumplen estas tres condiciones. Se los dejo de tarea, que lo investiguen ustedes. ¿Ok? Y en la parte C, creo que lo que pedían era más o menos el mismo tipo de ejercicio que hizo ahora Dani, que nos expuso Dani, ¿verdad? Hallar una, un conjunto generador de los de U, de W y de este otro. Les voy a adelantar algo, ¿verdad? La respuesta a esta tarea que les estoy dando es afirmativa, sí, ¿verdad? Entonces más bien les voy a cambiar la tarea, les voy a decir que prueben ustedes que U intersección W es un subespacio, ¿verdad? Ok, entonces hay que hallar un conjunto generador de U, de W y de la intersección, pero eso es facilísimo. Por ejemplo, para U, porque ven que ni siquiera me están pidiendo que sea base, nada más que sea un conjunto generador. Entonces ya yo sé que toda matriz de U tiene esta forma. Entonces, esa matriz yo la puedo escribir de esta manera. Digamos, 0A, 0, 0, más 0, 0, B0, más
0, 0, 0, C. O lo que es lo mismo, A por 0, 1, perdón, aquí. 0, 1, 0, 0. B por 0, 0, 1, 0. Y C por 0, 0, 0, 1. Entonces, ¿cuál sería un conjunto, con eso que acabo de llegar ahí, cuál sería un conjunto generador del espacio U? Voy a borrar aquí para que me quede campo para escribirlo. A ver, ¿están conmigo, chicos, o no? Sí, señor. Sí, Entonces, otra profe. vez, ¿cuál sería un conjunto generador de ese espacio? De acuerdo con lo que llegué aquí. Las matrices esas, ¿no? O sea, El la 0, conjunto 1, formado por esas matrices, correcto. Por la matriz 0, 1, 0, 0, por la matriz 0, 0, 1, 0 y por la matriz 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Ya tengo un conjunto generador de U. ¿Qué pasa si me hubieran pedido en lugar de conjunto generador que hallara una base de U? O sea, ya aquí el ejercicio para U terminó, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me hubieran pedido hallar una base de U? No solamente un conjunto generador. ¿Qué más, además de esto que acabamos de hacer, hubiera tenido que hacer? de buscar si tienen solución única. Determinar si esas tres matrices son linealmente independientes. ¿De acuerdo? O sea, expresar la matriz nula como combinación lineal de ellas tres y verificar que la única manera de hacerlo es que las componentes de la combinación lineal sean cero todas. Y en realidad lo que hay que hacer es eso que están diciendo por ahí, ¿verdad? Que el conjunto formado sea de solución única. Pero aquí es muy fácil de ver, porque vea que hay esas tres matrices que hay ahí son tres de las cuatro matrices canónicas que tiene el espacio matrices 2 por 2. ¿Las ven? ¿Cuáles son las matrices canónicas? La que tiene un 1 en una entrada y 0 en las demás. Y ahí hay tres de ellas. Y ya yo sé, ¿verdad? Por lo que hemos visto anteriormente, que esas matrices, las de la base canónica, son linealmente independientes. Y si forman la base canónica, son LI. Entonces ya yo ahí tengo, muy fácil, una manera de probar que esas tres matrices son linealmente independientes. Y si además generan a U, entonces puedo llegar a la conclusión de una forma muy sencilla, que ese conjunto que está ahí es una base de U. Incluso si ya sé que es una base de U, ya puedo deducir la dimensión de U. ¿Cuál sería la dimensión de U en este caso? Entonces, si ya yo sé que esa es una base, ¿cuál sería la dimensión de U? ¿Cuántas 3, matrices? Perdón, 3, ¿no? tres, correcto, porque hay tres matrices ahí en la base, ¿verdad? Muy bien, entonces la dimensión de U, si me la pidieran, la puedo deducir fácilmente de la cantidad de elementos que tiene esa base. Listo, ya pasé esa. Ahora, para hallar un conjunto generador de W, pues lo mismo, ¿verdad? Ahora con la forma que tienen todas las matrices de W, ¿verdad? Que esa matriz la puedo escribir de esta manera, ¿verdad? Como A por 1, 0, 0 menos 1, más B por esta otra matriz, 0, 1, 1, 0. Entonces quiere decir que W es el conjunto generado por esas dos matrices, que fácilmente también puedo probar que esas dos matrices son linealmente independientes. Ven que una no es el múltiplo de la otra, cuando son dos es más fácil, ¿verdad? Entonces esas dos matrices forman una base de W también, porque generan a W y además son LI. Entonces, ¿cuál es la dimensión de W?
2. 2, correcto. ¿De acuerdo? En este caso, si me lo pidieran, que no me lo están pidiendo, por eso ni siquiera lo estoy haciendo, pero lo estoy mencionando para que vayamos enlazando todos esos conceptos que ya deberían estar asegurados. Por último, para la intersección, ¿qué forma tenían todas las matrices que están en la intersección? La forma que tienen todas las matrices que están en la intersección es esta, ¿verdad? Lo llegamos a esto en el paso anterior. Y esa matriz yo la puedo escribir así. Por lo tanto, la intersección, perdón, de U y W sería el conjunto generado por esa matriz. Y como es una sola matriz, nosotros la definimos que un solo vector. Si no es el vector nulo, entonces es LI, eso es una base del espacio. Entonces, ¿cuál es la dimensión de la intersección? 1. 1, correcto, ¿verdad? Muy bien. Y listo, se acabó el ejercicio, que eso era lo que me pedían. Hallar un conjunto generador para los 3 espacios que tendríamos ahí. ¿De acuerdo? Bien. Ese sería ese ejercicio. Ahí se los dejo un tirito para que si tienen que copiar algo de ahí, que lo hagan o que le tomen una foto. Este otro ejercicio me piden, eh, me dan una base de R3, me dan un vector de R3 y me piden hallar el vector de coordenadas de ese vector que me dieron en la base que me dan. Entonces, sí, yo recuerdo simplemente cómo era que se definía el vector de coordenadas, ¿verdad? Bastante fácil, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver cómo escribir el vector V que me dan como combinación lineal de los elementos de la base que me dan, que sería eh, ese vector, este otro y este otro, ¿verdad? Entonces, eso sería, ahí simplemente voy a utilizar la notación que hemos usado siempre, ¿verdad? Esto para hablarlo como columnas, ¿verdad? Que es más sencillo. Entonces, esto quiere decir que el vector 2, 1, 3 sería igual a alfa 1, 1, 0, 0, alfa 2, 0, 1, menos 1, ¿verdad? Este paso es innecesario, es copiar otra vez todos los vectores, ¿verdad? Lo estoy haciendo nada más para verlo como columna. Entonces, para que este vector sea igual a estos otros, ¿verdad? O sea, sea combinación lineal de ellos, yo tengo que hallar los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y esos van a ser precisamente las componentes del vector de coordenadas que me están pidiendo. Pero eso lo hago muy fácil, eso lo hago resolviendo este sistema, ¿verdad? El sistema formado, ya este sistema escrito en forma matricial sería este, ¿verdad? En donde cada uno de esos vectores son las columnas de la matriz y este otro lado, el vector 2, 1, 3. Y resuelvo ese sistema. ¿Cómo lo resuelvo? Es un sistema 3×3, entonces tengo muchas formas de hacerlo. Uno es por la eliminación gaussiana, otros por regla de Kramer, como ustedes quieran. Aquí quedó tan fácil, ¿verdad? Que yo simplemente voy a resolverlo por eliminación gaussiana porque en un par de pasos ya lo hago, ¿verdad? Vean que simplemente sumando la fila 2 más la fila 3, ¿verdad? Porque ya aquí hay un 1, ya ahí están los ceros. Entonces tendría esto, ¿verdad? La primera y la segunda fila intactas. La fila 2 más la fila 3, entonces ya me garantiza un 0 aquí. Aquí me quedaría un 3, aquí me quedaría 4. Y luego ahora necesito hacer un 1 aquí. La única posibilidad para hacerlo sin deshacer lo que ya hemos hecho es multiplicando por un tercio esa fila. Al hacer eso, perdón, tendría aquí un 1 y aquí 4 tercios. Y ahora con este 1
pivoteo para hacer ceros ahí, ¿verdad? Entonces ahí haría menos la fila 3 más la fila 1 y menos la fila 3 más la fila 2. En ese caso, estas columnas ya están listas, no me alteran nada. Esta fila también está lista. Aquí sería 0, 0, 0, ¿verdad? Aquí sería menos 4 tercios más 2, menos 4 tercios más 2, creo que me da 2 tercios. Me corrigen si alguien tiene una calculadora ahí a mano. Y menos 4 tercios más 1, menos 4 tercios más 1, creo que me da menos 1 tercio. Sí, profe, está bien. ¿Está bien? Ok, Sí. perfecto. Entonces, ya tengo el vector de coordenadas. El vector de coordenadas de V, que es este vector que está aquí en la base B, va a ser precisamente el vector que está ahí. Listo, ¿verdad? Porque sería el vector formado por las componentes de esa combinación lineal, como les dije al inicio. Facilísimo. ¿Está bien? Sí. ¿Verdad que eso también se puede hacer mediante ecuaciones? ¿Cómo? Como el ejercicio que yo había presentado la vez pasada, ¿o no? Pero es que no me acuerdo qué fue lo que presentó usted, pero o sea, lo que yo acabo de hacer es resolviendo un sistema de Sí, ecuaciones, no, no, no. ¿verdad? Solo que Sí, me sí, pues, brinqué el paso de montar el sistema y todo porque lo puedo hacer directamente de ahí, ¿verdad? sí, no, ok, sí, sí, es lo Pero mismo, sí lo mismo. es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Está bien? Profe, una consulta. Claro. Si digamos en el examen hay una parte de desarrollo y yo hago eso, justo lo que usted hizo, que fue saltarme el sistema de ecuaciones porque tal vez es solo copiar lo mismo, Perfecto, no hay perfecto, problema, ¿verdad? perfecto. De hecho lo hago así porque ya hemos resuelto ejemplos, ¿verdad? En Ok, donde yo ok, tengo que resolver un sistema como este y omito esa parte de montar el sistema y todo, ¿verdad? Porque es innecesario. Ya nosotros vimos ok. que cuando tengo un sistema, ¿verdad? Lo puedo expresar de muchas formas diferentes. Una de ellas es esta. Listo, vámonos, ¿verdad? Por ¿Está allá. bien? Ya no estamos en, digamos, en el capítulo de sistemas de ecuaciones en donde teníamos formalmente que hacer todos los pasos, ¿verdad? Precisamente lo hacemos en ese momento para poder nosotros ver cómo se justifica todo lo demás, pero ya aquí estamos usando la parte utilitaria de ese capítulo nada más, ¿ok? Entonces no se preocupen por eso. Ok. Estamos con este ejercicio, ¿verdad? Muy fácil. Allá el vector de componentes el vector de coordenadas y el vector de coordenadas o vector de componentes de un vector en una base dada. Y el último ejercicio que quería que hiciéramos, ahí les dejo ese momentito por si necesitan apuntar algo, de todas maneras está grabado, es el 7.5, o sea, con eso yo creo que por lo menos abarco un poquito de lo más general de todo el capítulo de espacios vectoriales. El 7.5 es este. Me dan un espacio vectorial, el espacio formado por todas las matrices diagonales, ¿verdad? De tamaño n por n. Eso es lo que me dice, ¿verdad? D sub n está formado por todas las matrices de tamaño n por n, tales que esas matrices sean matrices diagonales. Entonces, este es el espacio de matrices diagonales que ya en su momento ustedes debieron haber probado porque está en un ejercicio por ahí más adelante, más atrás, perdón, que ese conjunto es espacio vectorial. Verifique que esta operación que están definiendo aquí, ¿verdad? Para cualquier pareja de matrices que están aquí, es un producto interior. ¿Cómo está definida esa operación? Agarran dos matrices de aquí. Aquí yo creo que también hay un errorcillo, ¿verdad? Aquí es A y B en D sub n. Vean que aquí no se habla de U, nada en ninguna parte y aparece una U ahí. Es un errorcillo, un pedazo ahí. Entonces, A y B en D sub n. Para que lo corrijan ustedes ahí, si pueden hacer, ¿verdad? Aquí lo que debería haber es un D sub n. Entonces, ¿qué es lo que hace esta operación? Bueno, simplemente vean qué sencillo. Agarra dos matrices que están aquí, son matrices diagonales, y lo que hace es que suma el producto
de las entradas que están ubicadas en la misma posición. La 1,1 de A con la 1,1 de B, más la 2,2 de A más la 2,2 de B. Y así vamos hasta que llegamos a la última. Esto en dos platos, chicos, es el producto dos puntos de esas dos matrices, solo que no lo ponen así para verificar que es un producto interior. Pero si ustedes se fijan, por las características que tienen todas las matrices que están en ese espacio, es el mismo producto interior, el producto dos puntos. ¿Por qué? Porque cuando hacen el producto entrada por entrada, ¿cómo son las entradas que están fuera de la diagonal de A? ¿Son iguales a qué? Si es una matriz diagonal, lo que está fuera de la diagonal es ¿qué? ¿Qué es una matriz diagonal? Una matriz diagonal es la que tiene fuera de su diagonal ceros. Esperaría que eso se dominara ya. Veo que no, lamentablemente. Entonces, esto lo que está haciendo es simplemente multiplicando las entradas de la diagonal. Y me piden verificar que esa operación es un producto interior. Y recuerden que de acuerdo a lo último que vimos, ¿verdad? Un producto interior es una función, voy a escribirla aquí, ¿verdad? Voy a borrar aquí primero. Entonces, ¿recuerdan? Esto es un producto interior sí, bueno, es una función que debe cumplir 4 condiciones, ¿verdad? Sí. Esto siempre me va a dar mayor que 0, esa era la condición de la positividad. Que esto es 0, sí y solo sí, lo que está ahí adentro es el vector nulo. La única posibilidad para que en esta igualdad, en esta desigualdad me dé un 0 es porque sea el vector nulo. Luego, que si tengo aquí esa función de dos vectores, da lo mismo sin importar el orden en que me dé, ¿verdad? Esa era la simetría. Y por último, la linealidad, que eso es igual a esto. Esas son las 4 cosas que tengo que probar. Voy a quitar esos puntillos de ahí porque se ven feos. Voy a poner vectores ahí. U, V, U, U, ¿verdad? Ok. Entonces aquí U. Permítanme un segundito. Y voy a hacer eso, voy a probar esas 4 condiciones para el producto interior que me están dando ahí. Ok, entonces en este caso lo que me están pidiendo es hacer verificar esas 4 condiciones para ese producto interior. Entonces, en el ejercicio 7.5, ¿verdad? Me dicen que ese producto está definido de esta forma. Perdón. Ok. Entonces tengo que verificar esas 4 condiciones. Entonces la primera, me voy a dar, primero que nada, 3 matrices que estén en ese espacio y además un escalar que lo voy a ocupar. Entonces, la primera condición que tengo que verificar es la positividad, ¿verdad? Entonces, voy a verificar precisamente
eso, ¿verdad? Entonces, dos matrices. Si hago la operación de esa matriz con ella misma, ¿eso quién va a ser? De acuerdo a cómo me está definiendo esto, sería A11, pero como la matriz es ella misma, multiplicada por la entrada A11, la misma entrada. A22 por la A22, y así voy hasta que llego a la última, que sería ANN por ANN. Pero eso, ¿quién es? Esto es A11 a la 2. Esto sería A22 a la 2, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a la última, ANN a la 2. Entonces vean que son la suma de números al cuadrado. Y esto siempre me va a dar un número positivo, bueno, un número mayor o igual que 0, ¿verdad? Por estar sumando cuadrados. Por lo tanto, este producto es positivo. Luego, el segundo, voy a asumir que esto es 0 para ver en cuáles casos se da la igualdad. Si eso es 0, es porque todo esto que quedó aquí, que ya lo calculé anteriormente, me tiene que dar 0, ¿cierto? Pero como todos esos valores son números al cuadrado, ahí no va a encontrar nunca un número negativo, como vimos anteriormente. Entonces, para que todo eso dé 0, quiere decir que cada una de esas valores que están ahí tienen que ser 0, ¿verdad? Por lo tanto, A es la matriz nula. Con esto concluyo que esta operación es definida, que era como se llamaba esa propiedad. Esta de aquí, ¿verdad? La propositiva, definida, simétrica, ¿se acuerdan? Y lineal. Vamos a probar ahora la simetría. Entonces, cojamos dos matrices, operémoslas bajo ese producto. Ya sabemos que eso, por la definición, me da esto, ¿verdad? Y así, dependiendo de la cantidad del tamaño de la matriz, del valor de n. Pero resulta que estos son productos de números reales. Y en R, la multiplicación es conmutativa, ¿verdad? Entonces lo puedo escribir así, cada uno de esos productos. ¿Cierto? Y esto no es más, de acuerdo a la misma definición, que el producto, ese mismo producto, pero en orden contrario. Por lo tanto, ese producto cumple la simetría. Y me falta ahora una característica por verificar, la linealidad. Entonces, para ello voy a ver si esto, ¿verdad? Esta es una matriz que la están operando con otra matriz más. Y las tres matrices son diagonales, ¿verdad? Me las estoy dando precisamente en el espacio ese. Si yo puedo separar eso de esta forma. Entonces, hagámoslo un momento, nada más. Si hago esta operación primero, ¿verdad? Para ver qué forma tienen las entradas de esa matriz, de eso sería muy fácil, ¿verdad? Ahí sería A11 más alfa B11, y todo eso estaría multiplicado por la entrada C11, correspondiente a la otra matriz. Más sería A22 más alfa B22 por la entrada C22. Y así voy hasta que llego a la última, que sería ANN más alfa BNN por CNN. ¿De acuerdo? Ahí lo único que voy a hacer es desarrollar esos productos que hay ahí para agrupar lo que tenga que agrupar
Entonces obtendría lo siguiente. Vean que tendría A11C11 más alfa B11 por C11. Más, y así sigo con los demás hasta que llego al último. Me daría ANN por CNN más alfa por BNN por CNN. Entonces vean que puedo agrupar todo lo que tenga alfa y lo que no tenga alfa. Entonces, por ejemplo, los voy a agrupar todas estas cosas y voy a agrupar todas estas otras, ¿verdad? Para hacerlo, entonces tendría A11, C11, más el que sigue, que sería A22, C22, y voy hasta el final. ANN, CNN. Más, y todos los que tengan alfa, puedo sacar esa alfa factor común y me quedaría alfa por B11, C11, y así llego hasta el final, que sería BNN por CNN. Casi no me ocupo ahí. Pero vean que esto que me quedó aquí, ¿qué sería? Por la definición del producto interior que me están dando, esto que me está quedando ahí es precisamente el producto de A por la matriz C, más alfa por todo eso que me quedó ahí, no es otra cosa más que el producto de la matriz B por la matriz C, que es precisamente lo que tenía que probar. Entonces, con esto llego a que ese producto o esa función es lineal. Quiere decir que se cumple la positividad, la definida, la simétrica y la lineal. Esa función es positiva, es definida, es simétrica y es lineal. Entonces, con todo esto, mostramos que esa función es un producto interior. Y eso era lo que me pedían en esa primera parte. ¿De acuerdo? ¿Alguna Sí. duda? No. Bien. La segunda parte de ese ejercicio es, ok, ya tenemos un producto interior en este espacio. Encuentre una base ortonormal para ese espacio utilizando esta base que tenemos aquí. ¿Cómo obteníamos bases ortonormales a partir de una base cualquiera dada? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la última clase. Por nombre, no, pero sí recuerdo que era de la última clase. Ok, proceso de ortonormalización Gram-Schmidt, ¿verdad? Entonces, que el nombre, se acuerden del nombre o no, es indiferente. Lo que es importante que se acuerden es precisamente cómo efectuar ese procedimiento. Y en este caso va a quedar muy fácil porque son solo dos las matrices que forman la base del espacio. Es más, me parece que puede haber un errorcillo ahí, porque creo que ese espacio tiene dimensión 1 y aquí vienen 2, pero bueno, no importa. Voy a apuntarlo aquí para revisarlo después. Ok, ahí lo tengo. Entonces, utilicemos esa base para construir una base ortonormal. En ese sentido, vamos a aplicar el procedimiento. Ok, y aquí probamos que era un producto interior. Entonces ahora probemos que si B es esa base que me dan, ¿verdad? 1, 0, 0, 2 y la otra matriz no me acuerdo. Menos 3, 4. Entonces sería menos 3, 0, 0, 4.
Nada más déjenme revisar otra vez. Ok. Entonces necesito, voy a llamar a este V1 y a este V2. ¿Verdad? Entonces recuerden que se aplica el proceso de ortonormalización, Gram-Schmidt. Voy a ponerlo así para no copiar todo el nombre. Ok, entonces, para él necesito hallar una base ortonormal. Voy a llamar formada por otra matriz y otra matriz. ¿Verdad? La idea es hallar esa base ortonormal. Entonces tengo que hallar esas dos matrices. Recuerden que en el proceso de ortonormalización, la primera es muy fácil, ¿verdad? Entonces, simplemente necesito hallar un vector, una matriz en este caso, auxiliar a ese número, a ese vector original, ¿verdad? Para el que uso la primera matriz que aparece ahí. Esa matriz no es unitaria, entonces simplemente el primer vector de la base que quiero es 1 sobre la norma de ese vector por ese vector. Entonces ese proceso es facilísimo, es solamente normalizar la primera matriz que aparece. ¿Cuál es la norma de la primera matriz? Y sería la raíz de 1 a la 2 más 0 a la 2 más 0 a la 2 más 2 a la 2, ¿verdad? ¿Qué sería 1 y 4, 5? Entonces, esto sería 1 sobre raíz de 5 por la matriz 1, 0, 0, 2, que sería entonces 1 sobre raíz de 5, 0, 0, 2 sobre raíz de 5. Aquí tengo ya el primer elemento de la base ortonormal que quiero. Listo. Ahora, para el segundo, construyo primero su auxiliar, que sería tomando como base la segunda matriz. Entonces sería ella misma, ¿verdad? Menos ella misma por el producto de dos puntos, porque estamos con matrices, de la matriz que acabo de obtener, ¿cierto? Y todo eso me va a dar un escalar, entonces lo puedo multiplicar por otra matriz. ¿Cuál? La matriz que acabo de obtener. Entonces, aquí tendríamos, vemos esto aquí quietito por el momento. Si hacemos este producto de dos puntos, recuerden que es simplemente entrada por entrada, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, voy a hacerlo aquí aparte, menos 3 por 1 sobre raíz de 5, entonces me quedaría esto, más 0 por 0, 0 por 0 y 4 por 2, 8 sobre raíz de 5. Sería 5 sobre raíz de 5. Eso es lo que me da este producto. Entonces sería, el producto 2 puntos de ellos me da 5 sobre raíz de 5. Todo por la matriz que me queda ahí, que es la que obtuve en el paso anterior. Y ven que si hago este producto, entonces me quedaría. Ahora, si multiplico el 5 raíz de 5 por cada una de ellas, me quedaría aquí 5 entre 5, que es 1, ¿verdad? 0, 0, y aquí me quedaría 10 entre 5, que es 2. Aquí hay un menos en el medio. Me lo comí. Entonces, al final, cuando hago esa resta, me quedaría menos 4, 0, 0, 2. Esa matriz no es unitaria, pero entonces lo que hago es dividir a ella entre su norma, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Cuál es la norma de esta? La raíz de menos 4 a la 2, más 0 a la 2, más 0 a la 2, más 2 a la 2,
4 a la 2 es 10, menos 4 a la 2 es 16 y 2 a la 2 es 4, 16 más 4, 20, entonces sería raíz de 20. ¿Verdad? Profe, permiso. Ajá. Es que yo estaba verificando la sumatoria aquí arriba, la esquina a la derecha, y me da raíz de 5. Esto. Ajá. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ok. Es lo mismo, vea que si usted racionaliza aquí, ¿verdad? Le va a dar 5 raíz de 5 sobre 5. Sí, Cancele y le da correcto, la sí, raíz de cancelo. 5. Ok, Sí, perfecto. ok, ok. Muy bien. El resultado es lo Discúlpeme. mismo. No se preocupe. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es multiplicar 1 sobre 2 raíz de 5, que fue lo que obtuve, por la matriz esta, menos 4, 0, 0, 2. ¿Verdad? Voy a seguirlo aquí abajo. Y entonces sería eh, menos 2 sobre raíz de 5, 0, 0 y 1 sobre raíz de 5. Entonces ya tengo mi base ortonormal. Entonces, la base ortonormal que andaba buscando era esta. Esta que fue la primera matriz que encontré y esta que es la que acabo de encontrar. Esto sería una base ortonormal de ese espacio. ¿De acuerdo? Más o menos.